El presidente Trump ha denunciado repetidamente el fraude electoral del chavismo en Venezuela y es algo que lo sabemos todo. Pero hay una cuestión que realmente es importante notar aquí, y es que hay un sistema llamado Smartmatic, que es un sistema creado por venezolanos y que resulta que ha recibido el presidente Trump información reciente de exfuncionarios del régimen de que era un sistema creado por el mismo gobierno chavista, no solamente para perpetuarse ellos, sino también para hacerle ganar elecciones a gobiernos o a partidos políticos aliados en la región, y que aquí viene la tremenda bomba que vamos a estar analizando seguramente en las próximas semanas, posiblemente también las elecciones del 2020 en los Estados Unidos. De que era un sistema creado por el mismo gobierno chavista, no solamente para perpetuarse ellos, sino también para hacerle ganar elecciones a gobiernos o a partidos políticos aliados en la región, y que aquí viene la tremenda bomba que vamos a estar analizando seguramente en las próximas semanas, posiblemente también las elecciones del 2020 en los Estados Unidos. El presidente Trump salió en cadena nacional y vamos a ver brevemente un extracto cortito de lo que dijo esa noche. Estas máquinas terribles que han estado cambiando los resultados de las elecciones. Se refiere a Smartmatic, esta compañía creada por venezolanos y posiblemente bajo el protectorado del mismísimo Chávez. Hoy vamos a dar a conocer documentos que demuestran que la CIA recibió información sobre un complot específico para manipular los resultados a favor del régimen corrupto de Maduro en Venezuela. Y esto es exactamente lo que pasó. Conspiraron para manipular digitalmente las elecciones de su propio país en el 2020. Y eso fue lo que hicieron. Esta información incluía detalles precisos sobre los métodos que el régimen desarrolló para alterar digitalmente los totales de votos de manera que no pudieran detectarse ni siquiera con una auditoría, sin importar cuán exhaustiva fuera esta auditoría. Es decir, hay gente ahora del régimen que está entregando esta información de cómo se robaban las elecciones, los votos. Y esta información de inteligencia, dice, subraya por qué debemos tomar medidas urgentes para garantizar que nuestro propio sistema nunca jamás pueda ser hackeado o comprometido como lo fue en el pasado. Y ahí el presidente Trump hace referencia a este documento clasificado importantísimo, hace referencia a la página de la Casa Blanca, donde hay toda una serie de documentos que ustedes pueden venir y descargarlos, todas estas carpetas que a su vez contienen muchísimos, pero muchísimos PDFs. El que nos interesa ahora en este video es un documento de la CIA donde básicamente se expone una cantidad gigante de información desde el año 2004 al 2020 sobre cómo Venezuela manipulaba la capacidad de las máquinas básicamente de votación que se usaron no solamente en Venezuela. Este es un tema realmente preocupante. Se usaron en muchísimos de nuestros países y vamos a ver un poquito a esta compañía Smartmatic donde es que opera, pero básicamente el chavismo creó un sistema para manipular la votación electrónica a través de la tecnología, según al menos dice este documento, de la tecnología de la empresa Smartmatic. Ahora, este documento que ustedes tienen aquí enfrente, básicamente describe que antes de la elección del 2012, recordemos allá en Venezuela, los servicios de inteligencia del dictador Hugo Chávez, lo que se conoce como la Dirección General de Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia, habían trabajado junto al Consejo Nacional Electoral y junto con esta compañía, Smartmatic, para desplegar, ¿qué hicieron? Bueno, oh sorpresa, pusieron máquinas todas alteradas en unos 300 centros de votación en zonas tradicionalmente chavistas con el objetivo de asegurarse una victoria de cerca de 1,5 millones de votos. Es decir, ellos dijeron, metamos estas máquinas acá de tal manera que no importa lo que voten, lo que salgan, vamos a sacar 1,5 millones de votos y con eso vamos a ganar
básicamente las elecciones. ¿Qué ocurrió en el 2012? Los venezolanos lo recuerdan bien. Chávez ganó esa elección por 1,6 millones de votos y fuentes citadas aquí en este informe sostienen que el mismo Chávez fue a felicitar al equipo que hizo esta trampa por el resultado y haberlo hecho ganador. Es decir, estamos hablando de un caso de corrupción total, un caso de corrupción absoluta. Y es por eso que incluso aquí en este comunicado del presidente Trump hay una referencia a cómo China está explotando los datos de los norteamericanos, lo que ha ocurrido en Michigan, por ejemplo, que se está descubriendo y el FBI está investigando cómo hay gente que no son ciudadanos y están votando en los Estados Unidos. Pero también hay una pregunta muy, pero muy importante y que tiene que ver con el hecho de que mucha gente se pregunta si es posible que se pueda manipular el resultado de las elecciones. Y esto es lo que está aquí. Mucha gente se pregunta si realmente sería posible manipular electrónicamente el recuento de votos o alterar, dice ahí, los resultados electorales. Y por eso hoy damos a conocer documentos que demuestran que la CIA sí recibió información sobre un complot específico del régimen de Maduro en Venezuela para hacer precisamente eso, conspirar para manipular digitalmente las elecciones de su propio país en el año 2020. Es muy importante y tenemos que ir mucho más allá nosotros, porque si hicieron eso en Venezuela, ¿qué nos dice que no lo hicieron también en Honduras? ¿Que no lo hicieron también en los Estados Unidos? ¿Que no lo hicieron en Canadá? Vamos a ver todos los países donde esta compañía maneja las elecciones. Y dice aquí, esta información, este reporte incluía detalles precisos sobre los métodos que el régimen desarrolló para alterar digitalmente los recuentos de votos de manera que no pudieran detectarse ni siquiera con una auditoría. Antes de continuar, quiero compartir contigo algunas recomendaciones útiles. En el Valle de Elqui, en Chile, nace Altos del Rosario, tu refugio en el corazón del mundo. Un proyecto pensado para quienes entienden que el futuro se construye hoy. Parcelas de 5.000 metros cuadrados con casa modular incluida, títulos limpios y una ubicación estratégica en uno de los valles más seguros y bellos de Latinoamérica. Más de 300 días de sol al año, conexión con la naturaleza, potencial turístico y la posibilidad de tener un verdadero plan B para vivir, descansar o invertir. La preventa es limitada y hay pocas parcelas disponibles. Haz clic en el enlace o contáctalos directamente al número que aparece en pantalla para asegurar tu lugar en Altos del Rosario. Y dice aquí, esta información, este reporte incluía detalles precisos sobre los métodos que el régimen desarrolló para alterar digitalmente los recuentos de votos de manera que no pudieran detectarse ni siquiera con una auditoría. Esta información de inteligencia subraya, ¿no?, por qué debemos tomar medidas urgentes para garantizar que nuestros propios sistemas nunca puedan ser hackeados ni comprometidos. Ahora, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿qué pasa cuando Smartmatic, esta compañía, está a cargo de las elecciones en muchísimos estados en los Estados Unidos? ¿Qué pasa cuando esta compañía está en las elecciones no solo de Venezuela, sino tal vez de Perú, tal vez de Colombia, tal vez de Honduras, tal vez en Europa, España? Esta es una compañía que curiosamente en el 2020, cuando salió la denuncia del fraude contra Trump, esta compañía le hizo juicio a muchísimas personas. Muchas de ellas, algunos terminaron en la cárcel, otros terminaron sin trabajo, como fue el caso de Tucker Carlson, que fue despedido por Fox News debido a un juicio que esta compañía le hizo por supuestamente falsas acusaciones de haber intervenido en las elecciones. Bueno, ahora está saliendo toda esta información. Yo aquí, para que esta compañía no me haga nada, porque seguramente son gente basura que van detrás de todos aquellos que revelen quiénes son realmente, vienen a destruirte, entonces me voy a simplemente a limitar a lo que dice la CIA aquí. Es decir, no me pueden hacer nada, porque aquí simplemente voy a decir lo que dice la CIA. Pero vamos a ir y vamos a leer un poquito más profundo. Vamos a ver realmente qué hace esta compañía. Ellos fueron fundados en el 2000 en Florida, pero curiosamente fue fundada por venezolanos, Antonio Mujica, por Alberto Anzola, por Roger Piñate, y según informa esta firma en su página web,
Mujica y Piñate siguen al frente de la empresa y el 83% del capital pertenece a un grupo de propiedad de ambas familias, mientras que un 10% está en manos de los empleados y el 7% restante corresponde a otros inversores. Ahora, aquí viene el problema que yo tengo personalmente y que seguramente muchos de ustedes tienen con esta compañía. Durante más de una década, la sombra de Hugo Chávez estuvo rondando esta compañía. De hecho, es muy interesante que cuando Wikileaks revela y filtra muchísimos emails y mensajes y correos de los Estados Unidos, resulta que uno de los emails, uno de los mensajes muy importantes que tiene que ver con esta empresa, salió de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Un mensaje del año 2006 que sembraba dudas, y la Embajada de Caracas, Estados Unidos en Caracas, el Departamento de Estado, ellos realmente se preguntaban quién era el verdadero dueño de esta empresa y cuáles eran los intereses reales. ¿Por qué? Y eso lo dicen los diplomáticos de Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos en Venezuela de ese momento. En ese momento aseguraba que esta compañía Smartmatic había pasado de ser una pequeña startup tecnológica a un importante actor en el mercado, catapultado ¿por quién? Por su participación en el referendo revocatorio de agosto de 2004 en Venezuela. Es decir, esta compañía, según la Embajada de los Estados Unidos, parece que era una fachada de otra persona que comenzaba con Cha y terminaba con Bes. ¿Ustedes me entienden? Entonces aquí hay un contexto histórico muy importante, y si nosotros vamos al mapa de las elecciones que ellos han manejado, vamos a encontrarnos con que tienen oficinas en Argentina, pero ¿qué elecciones han manejado? Esto es muy importante. Ellos manejaron las elecciones del 2019 en Argentina. ¿Quién ganó en Argentina? Alberto Fernández, del kirchnerismo. Manejaron las elecciones de Chile, cuando ganó la izquierda. Manejaron las elecciones de Brasil. ¿Quién ganó en Brasil? Lula. Y recordemos que los hermanos Bolsonaro estaban denunciando fraude. Manejaron las elecciones del 2009 en Bolivia. ¿Quién ganó el 2009? Bueno, ustedes lo conocen a Evo. Manejaron las elecciones en Colombia, 2008. Elecciones de Perú desde el 2008. En El Salvador ellos no hacen las elecciones, pero sí entregan los resultados preliminares. En Haití están involucrados, en Curazao, en México, la registración biométrica de menores de edad. ¿Quién está a cargo? Esta compañía. Estados Unidos, en 300 jurisdicciones, especialmente votos. Uno de esos estados, California. En Canadá, ellos hacen los votos online. Y luego podemos ir a Europa, el caso de Italia, el caso de Albania, Bulgaria, Reino Unido, Alemania, Noruega, Estonia, Armenia, Georgia, Australia. Y así la lista sigue. Realmente impresionante cómo están involucrados, ¿no? Ahí vemos la bandera de Alemania, la bandera de Canadá. Entonces, aquí hay un contexto histórico que es muy importante entender. No hay pruebas de ese artículo de fraude con tecnología chavista como dice el equipo de Trump. Bueno, todo esto ahora se está dando vuelta, obviamente, porque Trump y su equipo, incluyendo a Sidney Powell, a Rudy Giuliani, el gran exalcalde de New York, ellos afirmaron en el 2020 que el software de esta compañía Smartmatic se diseñó en Venezuela bajo Hugo Chávez para manipular resultados. Y según esas acusaciones de Trump, que curiosamente ahora el FBI está investigando, según esas acusaciones, Chávez buscaba asegurar victorias tras un referendo perdido, y ese sistema que hizo se exportó para influir en otros países, incluyendo Estados Unidos. Es decir, esto cierra absolutamente bien. Esto cierra, tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo. Cómo el chavismo generó un sistema para robar elecciones y que luego el chavismo lo haya usado para apoyar a gobiernos o partidos políticos que sean aliados de su régimen para poder perpetuarse en el poder. Entonces tiene sentido que si ellos apoyaban al kirchnerismo en la Argentina, que apoyaron a Boric en Chile, que apoyaran a la izquierda a Pedro Castillo en el Perú, y así en todos los otros países de Hispanoamérica, el caso de Brasil con Lula. Y curiosamente, Smartmatic fue la proveedora de este Comité Nacional Electoral venezolano desde el 2004. Sus fundadores, que lo veíamos recién aquí en la página web,
tienen vínculos con Venezuela. La empresa sí, ellos van a negar haber manipulado votos en los Estados Unidos porque van a ir todos a la cárcel, pero eso es lo que está investigando en este momento la CIA y el FBI. Ellos dicen solamente participamos limitadamente, por ejemplo en California y Los Ángeles. Pero sin embargo, en Venezuela es interesante que Smartmatic, esta compañía, ellos denunciaron públicamente, lo tuvieron que reconocer, que en el año 2017 el gobierno había manipulado las cifras de participación en la Asamblea Nacional Constituyente. Habían inflado los votos en al menos 1 millón. 1 millón. Y obviamente que esto generó muchos problemas, especialmente en las disputas postelectorales del 2020 en Estados Unidos. Algo que todavía no se ha probado en tribunales con evidencia concluyente, al menos como pasó en Venezuela, que ya es bastante evidente. Pero hay muchas revelaciones recientes que seguramente vamos a estar analizando las próximas semanas, porque el FBI en este momento está realizando investigaciones en muchísimos centros de votación en los Estados Unidos, investigaciones que se han todas reabierto. Pero hay un tema muy importante, y es que hay un personaje llamado Pollo Carvajal, que fue quien reveló un sistema digital chavista para manipular elecciones en todo el mundo. ¿Quién es el Pollo Carvajal? Es el ex jefe de inteligencia militar de Venezuela. Él le escribió una carta a Trump, básicamente explicando cómo funcionaba esta empresa y el recuento electrónico de votos, una herramienta para asegurar el control político. No es una persona cualquiera, es el ex jefe de inteligencia militar que le envía una carta a Trump, simplemente explicándole cómo Smartmatic nació como una herramienta del régimen chavista para controlar el recuento electrónico de votos. Ahora, ¿qué intención tendrá este hombre para entregarse así a Trump? Obviamente para salvarse el pellejo, pero más allá de eso, es interesantísimo porque no es una persona cualquiera. Él mismo, Carvajal, afirma haber colocado al jefe de informática de la Comisión Nacional Electoral de Venezuela, que le reportaba directamente a él, y era un sistema que le permitía alterar resultados sin dejar absolutamente ningún rastro, y de esa manera usaban a este sistema para mantener el poder indefinidamente, y ese sistema luego lo comenzaron a exportar por el mundo. Esto es gravísimo realmente, y esto obviamente que se enmarca dentro de la presión que Trump venía ejerciendo contra Maduro el año pasado, incluyendo las sanciones, críticas y obviamente las operaciones y finalmente el arresto de Maduro. Esto es más profundo entonces. Si Maduro estuvo involucrado en el robo de elecciones y en el fraude por medio de esta compañía en otros países, obviamente que es una de las razones por las cuales posiblemente también vaya a ser juzgado dentro de los Estados Unidos. Pero más allá de eso, está el tema del fraude en las elecciones venezolanas, y para eso hay mucha evidencia que es independiente. Hay un consenso internacional sobre las irregularidades sistemáticas del chavismo y cómo el chavismo, como dice este artículo, fue perfeccionando su maquinaria de fraude de Chávez hasta la reelección de Maduro. Pero ustedes me dicen que ellos habían creado un sistema de fraude y que luego ese sistema de fraude se exportó, y bueno, uno tiene que prestar ciertamente atención. Esto es algo muy grave, porque el control, ¿no?, de este Comité Nacional de Elecciones, el uso de recursos de Estado, el bloqueo de testigos, el no publicar las actas completas. Ustedes recuerdan toda la payasada que fueron las elecciones, la anatomía de un fraude, el robo electoral de Maduro, sus intentos fútiles de ocultarlo comienzan apareciendo desde el día de la votación e incluso antes. Esto es una vergüenza total. Cuando en julio del 2024 Maduro se enfrenta a Edmundo González, la oposición quiso una jugada por la cual recopilaron copias del 83, creo que fue por ciento de las actas que le dieron una victoria muy amplia a González contra más o menos el 30%, de 70% contra Maduro. Ellos habían, recolectado el 83 más o menos por ciento de las actas, es decir, no había forma de que Maduro gane las elecciones, incluso no teniendo las 20% restantes. Y es ahí cuando este Comité Nacional Electoral anunció la victoria de Maduro sin mostrar jamás las actas. Todavía la estamos esperando. Con números estadísticamente imposibles, donde los observadores internacionales e independientes terminaron básicamente contradiciendo al gobierno de Venezuela. Fue un robo total, la ingeniería electoral del fraude con la que el chavismo volvió a construir su propia
realidad. El gobierno festejó por adelantado el resultado de la elección, pese a la abrumadora evidencia de que el voto era favorable a la oposición. ¿Recuerdan ustedes? Entonces, aquí lo que tenemos son técnicas que han sido perfeccionadas desde la época de Chávez, con gasto masivo de fondos públicos, con control social, con retrasos en los centros opositores, con manipulación de los votos, con obviamente censura en las redes sociales, lo cual llevó a decir a Trump que estas elecciones no fueron ni libres ni justas, obviamente. Culpando también con mucha razón, me parece a mí, Trump, a las políticas de Biden y Kamala Harris por haber legitimado a Maduro. Entonces, esto que estamos hablando aquí es muy importante, este documento aquí de los servicios secretos de los Estados Unidos, porque Trump no está revelando métodos inéditos o algo que nadie sabía, pero ciertamente que ahí tenemos fundamentos, ¿no? Especialmente amplificando denuncias que son muy consistentes, lo de Smartmatic, lo del Pollo Carvajal, que coinciden con críticas ampliamente documentadas al chavismo, pero con una implicación internacional gigantesca. Entonces, el régimen niega el fraude, acusa a la oposición, acusa a Estados Unidos en ese momento de conspiración, pero ciertamente que la falta de transparencia ya había alimentado muchísimas dudas. Era evidente que se estaban robando las elecciones, pero ahora tenemos una situación mucho más grave, porque eso significa que el robo de elecciones lo exportaron a otros países y esto va a tener implicaciones gigantescas. ¿Qué va a hacer Trump? ¿Qué es lo que viene? Recordemos que este régimen está en Venezuela de manera ilegítima y quien hoy representa al régimen es la misma Delcy y el mismo Diosdado que está ahí Cabello. Entonces, ¿qué va a hacer Trump realmente? ¿Qué va a hacer Trump? Porque si alguien tiene que pagar por toda esta injusticia, y si alguien tiene que pagar por todo este gobierno ilegítimo, y si alguien tiene que pagar porque se robaron las elecciones en otros países también, obviamente que Delcy es culpable de eso, no solamente Chávez, no solamente Maduro, no solamente todo el séquito de criminales que han estado en el poder en Venezuela ya por décadas. Así que veremos qué pasa realmente, pero esperemos que finalmente tarde o temprano se haga justicia, y me gustaría saber qué piensan ustedes, me gustaría saber de qué país vienen, de qué país nos comentan y especialmente averigüen si esta compañía estuvo involucrada en las elecciones de sus países donde curiosamente ganó el socialismo del siglo XXI en las últimas décadas. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, muchísimas gracias por ver este video, gracias por compartir y nos vemos la próxima.